Este sábado es Víctor Pochat, para quien pido un fuerte aplauso. ¡Bravo, Nuestro colega amigo de ESPN, que además de participar en esta nueva cobertura de los Juegos Olímpicos, ha escrito un libro que nos ha hecho llegar. La verdad que agradecemos porque trajo varios ejemplares. Y bueno, una para cada uno. Este sí es un libro que vale la pena, no como otros, que son pasquines. Pero este da información, libro, este no tiene poderes. Este no trae suerte, ¿o sí? Pero, perdón, este trae... Esperemos que sí. Perdón, Trae medallas. ¿sabes lo que trae este libro? Trae Historia, conocimiento. historia. No Para trae chicos. suerte, trae conocimiento. ¿Puedo agarrar uno? Agarralo, mi amor, si es para vos. A mí uno me das uno. Coronados de Gloria es la historia inédita de los medallistas olímpicos argentinos. ¿Qué tal? Historias que seguramente, me imagino, todavía no lo leí, van a llamar la atención, van a conmover, debe haber un poco de todo, Víctor. Sí, hay de todo un poco. La verdad que ha sido un trabajo muy arduo de muchos años juntando información para escribir este libro. Inédito, como bien dice el título, porque no hay bibliografía que refleje, que reúna a todos los medallistas olímpicos en una sola publicación. Claro. Entonces, bueno, era todo un desafío el hecho de buscar a los familiares de aquellos medallistas que habían fallecido, porque, claro, son muchas medallas. Empezaron en París 1924, cuando fue la primera delegación olímpica argentina, hasta las últimas en Beijing, esas ya son más conocidas, eran capítulos más fáciles de hacer. Pero bueno, el desafío como periodista, como investigador, digamos, la gratificación sobre todo se da en los primeros capítulos. ¿Y cuándo fue que arrancaste con la investigación? Mira, empecé en el año 2000, cuando me convocan de la Escuela TEA para hacer unas charlas de Juegos Olímpicos. Ahí empecé a juntar información y ahí es donde me di cuenta que realmente había muy poco... más de 10 años. Más de 10 años, sí. Había muy poco sobre la historia olímpica argentina. Entonces, bueno, empecé a recopilar, pero, digamos, me propuse escribir el libro hace 4. Después de los Juegos Olímpicos de Cuando ya tenías la 2008, data. dije, bueno, yo tengo que volcar esto en un libro y, en cierta forma, como para ayudar a las generaciones que vengan, a que les interese el tema, de tener una base y que no tengan que hacer, bueno, todo el trabajo, digamos, que estuve haciendo ¿Cuántas yo son durante las tantos años. medallas hasta el día de hoy? Son 66 medallas, de las cuales 17 son de oro. La primera fue en 1924, fue un rosarino que hacía salto triple, se llamaba Luis Brunetto. Y la última es la del básquet en Beijing 2008. Está escrito en forma cronológica. Hay medallas que están separadas por 20 minutos nada más. Y hay medallas que tuvieron que esperar hasta 16 años Claro, entre una y otra. Pero Y bueno, hay un hombre de ESPN que tiene una medalla. El señor Frana. El señor Frana, la medalla de bronce Señor con Frana, Cristian ojo. Minucci. sí, en los Juegos Olímpicos de Barcelona fue la única medalla que ganó Argentina en esos Juegos Olímpicos. Y bueno, Javier me ayudó mucho, por supuesto, Cristian también, a escribir ese capítulo, a recuperar esa historia, que cuenta un poco esto de histórico del dobles argentino, en donde hay dos personas que tal vez no se llevan muy bien, pero que a la hora de salir a la cancha, bueno, aunan esfuerzos y vamos para adelante. Y la verdad que ganaron unos partidos increíbles en esos Juegos Olímpicos. Bueno, pero acá hay varias historias que son interesantes. El Londres 48, por ejemplo, y aparece ahí la historia de un bombardeo a un argentino. No, increíble, sí, casi perdemos una tripulación en los Juegos del 48. Esta anécdota me la contó un integrante de aquel equipo de yachting, esto fue en los Juegos de Londres. Tiene 91 años, todavía yo pensé, la verdad que había fallecido y me encontré con el hijo de casualidad y me dijo, pero preguntale todo eso que me está preguntando, preguntárselo a él, me dio el teléfono, llamar. Haga la vuelta. Bueno, y la verdad que se llama Rodolfo Rivademar y me contó que, claro, la Segunda Guerra había terminado 3 años antes. El apellido nada más. justo, ¿no? Justo, También. ¿no? Exactamente, sí. Esto fue en el 48, la Segunda Guerra había terminado en el 45, así que estaban todos los buques de guerra ingleses apostados en la bahía. Y el barquito argentino, el que competía, era un barco de la Marina, con lo cual era un barco de guerra, entre comillas. Entonces, bueno, el buque inglés dijo, barco de guerra, te apunto, mirá que te aviso, ¡pum! Y cañonazo. No le tiró a pegar, pero Vea, bueno, qué tranquilidad. el susto le duró toda la competencia. ¿Me estás cargando que le dispararon en serio? No, le dispararon Claro. en serio, le dispararon en serio. Sí, sí, Pero sí. no Y fue a ellos pegar, avisando que no perdón. tenían ninguna salva. Y así todo, llegaron. Y así todos llegaron y ganaron una medalla de medalla. plata, además. Sí. Ah, mira vos. Fue, la verdad que es una A historia los tiros muy llegaron. curiosa que no velocidad. conocía y que por suerte tuve A veces. la oportunidad de entrevistar a unos protagonistas para recuperar. bajo presión. Hijo del rigor era el Claro, hijo del si rigor. no te ponen un balazo o algo. Hijo del claro, rigor, no. hijo del rigor. A mí Bueno, me acá nos lo mismo. pasó. Acá nos pusieron un balazo.
Tamex, ¿acá hace cuánto que ya venís laburando con nosotros? Sí, ya es tercer Con año. eso nos motiva. Bueno, Un cañonazo. tenemos muchas historias, pero nos gustaría que cuentes algunas, como esta del bombardeo. Bueno, hay una historia que a mí en particular me gusta mucho, que es la de Jeanette Campbell. Jeanette Campbell fue la primera mujer argentina que compitió en los Juegos Olímpicos. Esto fue en el año 36. Era nadadora. En No solo Berlín. fue la primera, sino que ganó una medalla de plata. Y fue la única argentina que viajó en esa delegación. En esa época, claro, no había aviones, se viajaba en barco. Imagínense Solari. un barco de 3 semanas de viaje entre Buenos Aires y Berlín. Qué locura eso, ¿no? Eran 55 varones y ella, Ay, el equipo argentino. pobre. Bien. Pobre Tenés Janet. otra Qué que felicidad. bombardearon, otra que bombardearon. Iba nadando al lado del barco. También tenía el rigor No también. quería ni subir, subía a comer y bajaba. Iba con un Un escudo. botecito. Y el gran problema, además de eludir a los 55 compañeros, era entrenarse en el barco, porque claro, la pileta tenía 8 metros de largo nada más. Hacía 2 brazadas y terminaba. Claro. Entonces, en una escala en Brasil, su entrenador bajó, compró una cinta de goma y ella se la ataba a la cintura contra el borde de la pileta y nadaba en el lugar a modo de bicicleta fija. Claro, Y así se entrenó durante 3 semanas y llegó a ¿Y Berlín. ganó? Y ganó una medalla. Ganó una Qué medalla. increíble. Mirá vos. Bien ahí. Hay una historia que tiene que ver con el boxeo y con presentarse para que le den una medalla. Sí. Sí, esa es otra historia increíble. Es la de Francisco Risiglione en los mismos Juegos Olímpicos de Jeanette Campbell en Berlín 36. En esa época, el boxeo había una pelea por el tercer puesto. O sea, había que ganar la medalla de bronce. Hoy, los que pierden en semifinales automáticamente, digamos, Tienen medalla. son 2 bronces. Francisco Risiglione había recibido tantos golpes en las peleas previas que terminó internado. Fractura de nariz, de mandíbula, era terrible el castigo que había sufrido. Pero el sudafricano con el que tenía que competir por el tercer puesto también estaba muerto. Sí. Al sudafricano le dijeron, vos presentate que el argentino Está Está knockout. liquidado. está knockout, te internado, no Fueron- pasa nada. fueron en El camilla argentino todos. se enteró, dijo, no, yo también voy. Yo voy con la Se cabeza. escapó del hospital, Nadie se rota. presentó en la pelea Sí. y cuando el sudafricano vio venir dijo, no, ya está. Muchas gracias. Y No, así ganó está la medalla de loco, bronce. dijo. Sin pelear, menos mal. Es buenísimo. Lo vio venir fisurado, dijo, este fisurado me mata. Pero pará, mirá cómo debía estar también el sudafricano. Miedo terrible. No, que se Primero que asustó. Era increíble. Se asustó. Era un boxeo muy distinto, por ejemplo, se No combatía había sin cabezal. casco, claro, Claro. exactamente. ¿Y cómo Era viene el boxeo tema? amateur, pero muy difícil. ¿Cómo fue el tema del fútbol a lo largo de los años? ¿Cuál fue la primera? Porque Bueno, no fue tan fácil. Tendríamos que Argentina tener más, tiene supuestamente. una gran historia olímpica en fútbol porque tiene 4 medallas. La primera fue en 1928 en Ámsterdam. Ahí pierde la final con Uruguay. Todavía no había mundiales de fútbol. Era un karma. Después pedimos la final del mundial también con los Y uruguayos. perdimos con los uruguayos. Mamita. Con la particularidad de que la final del 28 se jugó 2 veces. Porque en la final empataron 1-1 y no había penales, no había alargue, no había nada en ese Jugamos el entonces. domingo que viene, Así que claro. 3 días después jugaron de nuevo y ahí ganó Uruguay 2-1. En ese entonces el torneo olímpico era muy fuerte porque claro, no había mundiales de Era fútbol. la emoción más Cuando grande. empezó el mundial, digamos, perdió un poquito de trascendencia. Pero bueno, Argentina siguió su derrotero. En el 96 se ganó otra medalla de plata. Un equipo donde estaba Ortega, Gallardo, Claro, el Crespo, último Piojo minuto. López. La final con el último Nigeria. minuto. Nigeria, Con una jugada increíble, Sensini queda pegado ahí en un offside que quieren practicar y se perdió la medalla de oro. Argentina ya era campeón mundial, pero todavía no era campeón olímpico. Pero bueno, por suerte, en dio. 2004 y en 2008 llegó a ese ansiado oro. ¿Y el polo? ¿El polo tuvo su momento y después ya no? El polo tiene una historia muy linda con Argentina porque las únicas 2 veces que participó nuestro país ganó. Fue en 1924 y en 1936. Que vuelva. Lamentablemente, después de 36 los sacaron del programa olímpico. Lo sacaron, unos más. Y la verdad que nos mataron, porque digamos, Era la se segura. supone, Ahí somos oro de cabeza. y se supone que sería así. Pero bueno, las 2 veces que participó Argentina ganó, y ganó la verdad que por muy amplio margen. Por ejemplo, en el 36 la final se la ganó a Gran Bretaña 11-0. O sea, la verdad que era increíble la diferencia. Y cuando terminaban, estaban todos no solo sorprendidos por el nivel de los argentinos, sino por la calidad de los caballos. Así que enseguida iban los estadounidenses, A los comprar. británicos, que le querían comprar. Compre, Pero que no compre, vengan a compre. hacer más nada. Discúlpeme, tenemos un dato muy importante porque, Víctor, ¿usted llevó la antorcha olímpica? ¿Es así o no? Sí, así es. bueno. Antes de los Juegos Olímpicos de Beijing tuve la suerte de ser uno de los 80 relevistas acá en su paso por Buenos Aires. Sí. Antes de los Juegos Olímpicos, la verdad que la pude llevar. ¿Pesada? No, era pesado el momento, pero no, la antorcha... No te podías tropezar. La antorcha, la verdad que fue Se te algo apaga. increíble, fue uno de los días más felices de mi vida. Y, digamos, y cada vez que paso por ese trayecto con el auto, que es ahí pasando el planetario un poquito,
digamos, lo siento un poquito parte mío, digamos, esos 200 metros cada te vez parece? que voy. Hay otro que leí acá en el libro, que es Quartucci, Pedro Quartucci, que fue, creo que peso mosca, no sé qué era. Sí, fue boxeador. la primera medalla que ganó Argentina en boxeo. Sí. Pedro Quartucci era un muy buen boxeador, pero sobre todo fue mucho más conocido después por su carrera de actor. Actor, no sé si ustedes lo recuerdan, a Quartucci. Suena. Qué ignorantes que son. La familia La Falcón. familia Falcón, Familia tantos Falcón. años. Bueno, usted tiene 100 años. nacido nosotros. Pero, Dios mío, no sé Qué por raro. qué. Disculpe ¿Tuvo esta medalla? situación. Parece que Quartucci había sabido incluso Quartucci. hasta se lo vinculó con Eva Duarte. Exactamente. Se hablaba de que era amante de Vito. No, no sé ni respetuoso. ¿Qué medalla? Por favor, no empecemos con Eso esas está cosas. ¿Qué deslizado. medalla ganó? ¿no? ¿De qué? Una medalla de bronce en 1924. Tercerucci. Paola salió. también, Paola Salió Suárez y tercerucci, Pato salió. Taravini también. Sí, Paola Suárez y Taravini también ganaron una medalla de bronce. Ignorantes. Con una historia que ojalá se repita. Porque Paola ahora Porque duele. Suárez la convocó a Patricia Taravini cuando estaba retirada para que la acompañara en los Juegos Olímpicos de Atenas, ganaron una medalla y ahora, digamos, Gisela Durco la llama a Paola Paola, que Suárez. estaba trabajando también en ESPN, va a los Juegos a competir. Así que volvió a entrenarse, Ojalá. a prepararse. Haceme un favor, y va no a le estar. lleves la cinta. No. ¿Hacés la gauchadita? Ya la tiene, me parece. Yo le voy a llevar para todos las. Oh, Dios mío. Bueno, Para todos los Víctor, alemanes. la verdad nos gusta el libro, te agradezco el regalo. Es para nosotros, Por ¿verdad? supuesto. Lo vamos a leer Víctor. con mucha atención porque tiene historias interesantes. Así que gracias de verdad. Mira, acá lo mostramos una vez más. Falta la firma. La ¿eh? historia de los medallistas argentinos, medallistas olímpicos argentinos. Sí, Mex, ¿qué querías agregar? No me lo dedicó. Después me gustaría que Ahora me se lo dedico en el corte, te lo después, dedico. ¿se puede escribir yo la dedicatoria y usted me No, lo firma vos abajo? no. ¿Por qué vos? Pero para ¿Cómo que vas a diga escribir? cosas, yo me conozco. Maravilloso. Yo me conozco. Yo me- Bueno, Víctor, muchas gracias. Hacemos una